Ok, seguimos. Bienvenidos al episodio número 4. Y digo seguimos porque esto es una extensión o parte 2 del episodio número 3. Así que si te estás topando con este episodio, devolvete al episodio número 3. Lo vas a necesitar porque básicamente dije en 30 minutos lo que pude haber dicho como en 10. Lo siento mucho. Pero les conté cómo Dios estaba haciendo un templo cósmico. O sea, con la creación en el relato de Génesis 1 nos está diciendo: estoy haciendo una casa donde vos y yo, o sea, los seres humanos y Dios, nos vamos a encontrar y donde vamos a trabajar juntos, donde los seres humanos van a gobernar esa tierra y donde los seres humanos van a representar a Dios, son su imagen, son su semejanza. Te conté cosas de verdad demasiado increíbles, yo creo, porque es una perspectiva que casi no se enseña y me parece importantísima. Repito, Génesis 1 no está respondiendo a preguntas científicas, materiales acerca de cómo inició el mundo, sino más que todo a un propósito, y de eso se trata la Biblia. Al fin de cuentas, apunta a Jesús y todo tiene que ver con sus propósitos. Así que te invito a que, reflexionando un poco en estas ideas, pues te acerques al texto, escuches el episodio número 3 y seguimos. Quedamos en que el ser humano decide aliarse a un enemigo de Dios, a una rebelión que ya había representado en una serpiente en el texto de Génesis. Y es una historia, ¿verdad?, que todos conocemos y de hecho todavía acarreamos las consecuencias. Lo cierto es que en su corazón el ser humano se propuso o negoció con este enemigo de Dios y se propuso gobernar a su manera, redefinir lo bueno y lo malo, y dijo: no, yo voy a gobernar, pero ya sin Dios. Voy a salirme de la representación de Dios, del reino de Dios. Por eso, ahorita que hablemos de Jesús, es súper profundo cómo Jesús viene a cumplir un montón de cosas, porque Él viene a traer el reino de Dios nuevamente a este mundo y a ser ese ser humano también perfecto que no pudo ser Adán, como un arquetipo de la humanidad o una figura que haya sido exactamente Él. Pero bueno, lo cierto es, el plan de Dios no cambió. Por aquí vamos a iniciar este episodio. Muchas veces leemos la Biblia y creemos que el plan de Dios ¿verdad?, tiene como esta curva o este punto de giro inesperado, pero el plan de Dios en realidad nunca ha cambiado. Él tenía Edén, un lugar que significa delicia, tenía un jardín donde estaba el ser humano y cumplía roles monárquicos y sacerdotales, y había algo muy importante, y era el árbol de la vida. Mucha gente muy estudiosa, mucha gente igual de pronto son conjeturas y estamos proponiendo, pero mucha gente ha considerado que el árbol de la vida realmente representa a Jesucristo. Lo cierto es que era esto que daba vida a los seres humanos, ¿verdad? Y yo creo que era la máxima presencia de Dios o algo similar, por eso no descarto de verdad que sea Jesucristo mismo. Lo cierto es que el ser humano debería alimentarse de esto. Eventualmente prefiere otra cosa, que es el árbol del bien y el conocimiento del bien y el mal, perdón. Pero lo mismo sigue planteando Dios para nosotros. El plan que Él echó a andar en algún momento, dispuso toda la tierra para que este plan echara a andar, creó al ser humano, no cambió. Para los que son papás, esto es como, no sé, que tienen un propósito con sus hijos, no sé, llevarlos a pasear a un lugar o lo que sea. Y es un buen plan, es hermoso y es bueno para todos. Y de pronto tu hijo se pone medio rebelde o se pone, no sé, medio odioso o algo hace y obviamente te duele, te separa. Pero aún así, en el amor grande que tenés, haciendo lo necesario para que esto suceda, vas a llevar a cabo tu plan. Así que, si bien es cierto, Adán falla cuando se alía a cuando entra en negociaciones con esta serpiente, ¿verdad?, representada por una serpiente. Yo creo que es un ser espiritual, pero esta serpiente engaña a Eva y comen de este fruto, también diría metafóricamente. Lo cierto es que fallan. Y aquí va otro cuento. Esto es como un restaurante que está feo, que tiene los baños sucios y que la comida ya no está tan bien y antes era un buen restaurante. Bueno, ¿quién es el que está siendo responsable? El administrador de ese restaurante. Entonces, de pronto el dueño del restaurante lo que tiene que hacer es cambiar al administrador, ¿verdad? No necesariamente es que el restaurante está malo. ¿Qué quiero decirte con esto? Que Dios hizo una creación a la cual Él llamó buena. Creo que como 7 veces dice bueno. Entonces, o más, la verdad no tengo el dato.
hay que buscarlo, pero era bueno, definitivamente. Así que el administrador de esa tierra, el que iba a ser rey, el que iba a gobernar, el que también iba a adorar a Dios, lo iba a representar, comete errores muy grandes y también la tierra se ve perjudicada, por supuesto, pero Adán es este administrador que toma malas decisiones y como en toda empresa, la solución de pronto es sustituir a ese administrador. Y algo así es lo que pasa con nosotros. Adán es como un prototipo, como un arquetipo del verdadero, del ideal, del que va a llegar a ser, del que todos apuntamos a ser, y ese es Jesús. Yo te estaba diciendo que cuando Jesús viene, no sé si fue en el episodio anterior o en este, pero que cuando Jesús viene a hacer el propósito del Padre, a cumplir los propósitos del Padre, viene a hacer cosas de verdad demasiado profundas, porque Jesucristo viene y trae de nuevo el orden y trae de nuevo el gobierno del reino de Dios, cosa que se había perdido. Además, representa en su humanidad a todos nosotros como ese ser humano, como ese Adán fallido, pero ahora perfecto, que sí puede cumplir los propósitos de Dios que Adán en un inicio, representando toda la humanidad, no lo pudo hacer. Así que reconcilia el cielo y la tierra. ¿Te acordás? En el episodio anterior te conté, y si no, tenés que irte a escucharlo. Reconcilia aquel espacio que Dios había construido y que Dios después en Génesis nos cuenta había ordenado para que nosotros habitáramos probablemente para siempre en una armonía perfecta y cumpliendo sus propósitos. Entonces, después de esta caída, luego vamos a hablar mucho más de Jesús, pero después de esta caída del ser humano, de esta negociación, inmediatamente sucede algo. Y quiero que vayamos aquí con las historias súper atentos. Primero, el ser humano, Dios lo acoge igual, pero Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Es interesante, si agarramos Génesis y creemos que es un cuento nada más, ¿dónde estás? Es una pregunta sencilla, ¿verdad? ¿En qué lugar de todo este jardín te encuentras? En realidad no. El texto, siendo más profundo con el texto está como diciéndole a Adán, hablemos. Dándole una oportunidad a Adán de pronto confesar su pecado, de pronto hablar con Dios, pero la reacción de Adán, no sorprendente para ninguno de nosotros que somos pecadores también, de verdad, es echarle las culpas a alguien más, ¿verdad? Y dice, la mujer que me diste, y la mujer también llega y dice, la serpiente, y ahí se van tirando la bola. Lo cierto es que Dios se aproxima, ahorita hablamos más de eso, se aproxima con misericordia, pero Adán no responde bien, y la consecuencia inmediata, dentro de muchas, es que son expulsados del jardín. Y te había dicho que el jardín estaba en un lugar más amplio que se llamaba Edén, y el jardín era como un templo, o sea, sí, es esta figura de un templo cósmico, de un templo donde Dios compartía con los seres humanos. Así que, y entre otras cosas, así que ya es expulsado. ¿Y qué representa el templo? La unión de la deidad, o sea, de Dios y del cielo y de la tierra. O sea, ya Adán pierde ese acceso. Ya Adán no puede tomar café con Dios todas las tardes, ¿verdad? Así que esa es de las primeras consecuencias. Y quiero contarte un poquito de algo que pasa en Génesis 3, que de fijo y obviamente lo has escuchado, y es el primer homicidio. Génesis 4, dije Génesis 3 es la caída, Génesis 4, y los nombres de estos personajes de esta historia que sigue siendo así súper rica en literatura son Caín y Abel. Entonces Adán y Eva son expulsados, esto es demasiado importante, ya no pueden estar en la presencia de Dios ni compartir ese sacerdocio como antes, ni ejercerlo, y tienen a Caín y Abel. Ellos son figuras súper importantes, diría yo también otros arquetipos de dos tipos de corazones para nosotros. Esto es demasiado importante. Abel, dice la Biblia, aunque la Biblia no especifica por qué Dios escogió la ofrenda de Abel, lo cierto es que sí, Abel llegó y presentó lo mejor que él tenía. O sea, él era pastor de ovejas, es lo que por lo menos hemos entendido. Lo cierto es que trae lo mejor de lo que él tiene y se lo presenta a Dios. Caín, que creo que llegó primero, y la Biblia da una idea de que todo esto se hacía como a las puertas del jardín de Edén. O sea, podemos imaginarnos el espacio físico literal, y si estaba este jardín, ya ellos estaban fuera y aún así llegaban a lo más cercano de la presencia de Dios, que eran las puertas que estaban custodiadas por querubines, seres espirituales, y ahí presentaban la ofrenda. Entonces Caín lo hizo de pronto de mala gana, y tal vez lo estoy diciendo muy a la ligera, esto tiene mucho más profundidad, pero lo cierto es que hay un contraste. Y lo que quiero más es irme a Caín. La Biblia dice que Dios acepta y se agrada en la ofrenda de Abel, pero no en la de Caín. Entonces,
Esto enoja en gran manera a Caín, pero es muy interesante porque aquí dice la Biblia que Dios le dice primero a Caín. Bueno, voy a leer desde el versículo 4. También Abel le ofreció las primeras y mejores crías de su rebaño a Dios. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró del mismo modo a Caín y la suya. Entonces Caín se irritó sobremanera y puso mala cara. Aquí empieza la intervención de Dios. ¿Por qué te irritas? ¿Por qué has puesto esta cara? Si actuaras rectamente, llevarías la cabeza bien alta, pero como actúas mal, el pecado está, dice esta versión, agazapado o acechando, otra versión, a tu puerta. Acechando, te dice. Sin embargo, tú puedes dominarlo. O sea, Dios le está diciendo a Caín: hey, yo te conozco, sé que estás enojado, tenés esta mala cara, pero es que estás actuando de una manera que no es la que tenés que actuar. Dice la Biblia en el versículo 8 que Caín propuso a su hermano Abel que fueran al campo, ¿verdad? Él ya había maquinado malas intenciones y dice que lo atacó y lo mató. Y aquí viene la pregunta de Dios. Estoy contando la historia súper rápido para llegar aquí. Versículo 9, Génesis 4:9. ¿Dónde está tu hermano? Esto me llama demasiado la atención porque es casi el mismo tono y de hecho hay una nota ahí en una versión que lo afirma. De los estudiosos que han profundizado en este texto, es como el mismo tono, como la misma intención que Dios primero le pregunta a Adán: Adán, ¿dónde estás? Y después la consecuencia es que Adán es expulsado del jardín. Y ahora Caín, que representa un camino para nosotros de perdición, un camino de rebeldía, otra vez el ser humano haciendo las cosas a su manera y procurando, bueno, no agradando a Dios. Caín cometió un pecado gigante, mata a Abel, y otra vez Dios, el mismo Padre, con el mismo tono: Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Verdad? Es como una pregunta que por supuesto Dios sabe lo que ha pasado, pero le da la oportunidad que conteste, la oportunidad que refleje su corazón. Lo cierto es que Caín responde exactamente igual que su papá. De ahí los genes ya venían jodidos. Llega y dice la respuesta de Caín: no lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Esto es increíble porque se parece muchísimo a Adán. De pronto Abel es alguien que va a pasar más desapercibido. Después Dios les va a dar un hijo que se llama Set, donde va a seguir la herencia, digamos, la generación que Dios escoge para después tener misericordia de los seres humanos. Pero lo cierto es que Caín, igualito al papá, ¿verdad? Una copia. Y responde exactamente igual. Esto es demasiado importante para nosotros porque dentro de todo el contexto que estamos hablando, repito, Dios hace un templo, quiere estar con los seres humanos, quiere trabajar con ellos, quiere dirigirlos, quiere que ellos se alimenten del árbol de la vida. El ser humano decide hacer las cosas a su manera, se separa de este propósito, pierde demasiados beneficios, demasiadas bendiciones gigantes que ni puedo imaginarme, es expulsado del jardín. Y aquí sigue la historia de la humanidad con Caín, que refleja para nosotros el corazón endurecido, el corazón orgulloso, que comete un pecado muy grave y lo que hace es responderle igual que respondió su papá. Y una vez más Dios tiene que tomar una decisión difícil. Anteriormente Dios sabía que tuvo que tomar una decisión difícil que fue, ¿se acuerdan? Como el administrador del restaurante, no sirve ese administrador y ya no tiene derecho a trabajar aquí, entonces expulsa a Adán del jardín. Bueno, ahora dice la Biblia que Dios expulsa a Caín probablemente de lo que sería Edén. Y ahí va cada vez más hacia afuera y la humanidad cada vez más alejándose y alejándose de Dios. Literalmente alejándose como un espacio. Recordando que el jardín de Edén y Edén entero es como es una representación de un templo cósmico. Edén como si fuera el atrio, para los que están familiarizados con los conceptos, como ese lugar más superficial, digámoslo así, igual importante, es parte de. Después el jardín como la entrada a la tienda, como ya un lugar sagrado, pero el lugar santísimo, el árbol de la vida, o en un tabernáculo literalmente donde estaba el arca del pacto. Esto lo hablamos en otro episodio mejor porque es un montón de información, pero ahí es donde reposaba la presencia de Dios. Entonces, lo que les estoy contando con todo esto es: Dios quería todo esto para nosotros, pero cada vez más el ser humano se fue alejando, fue tomando decisiones, fue haciendo las cosas a su manera,
a tal punto que se separa y se separa y se separa y se aleja de Dios. Y todo esto produce crisis y produce para nosotros un caos de verdad profundo, de verdad de muerte. Hay una frase que yo he dicho anteriormente, que es: el ser humano entonces al darle la entrada al pecado también pierde la armonía con Dios, incluso con la creación. Hay juicios terribles, pero entra en un estado de muerte, de separación. Eso es demasiado importante, una separación, y es literalmente lo que pasó. Fue separado de la presencia de Dios, y eventualmente también los seres humanos entrarían en un estado de pecado en el cual ningún ser humano ha podido responder correctamente, hasta que, y de eso trata la Biblia, Dios nos da la esperanza de que el ser humano perfecto, que en realidad es una encarnación de Dios mismo, que se llama Jesús, cumple con todo aquello que Adán no cumplió dentro de muchísimas otras cosas. Así que, aterrizando un poco a la práctica, para lo que significa para nosotros todo el tema del templo cósmico, todo el tema del jardín de Edén. Esto pasó hace demasiado tiempo, y vos y yo hoy estamos en 2022 preguntándonos: ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Todo inició con esas preguntas. El ser humano históricamente ha tenido preguntas difíciles de contestar, profundas, filosóficas. ¿Cómo llegamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Por qué? ¿Por qué la naturaleza de lo bueno y lo malo? ¿Y cuál es mi papel? ¿Cuál es mi rol en este universo? De verdad, o sea, son preguntas que de pronto te las has hecho genuinamente, pero desde el mundo antiguo el ser humano está escribiendo y escribiendo y escribiendo acerca de esto, buscando la respuesta. Ok, entonces la cosmovisión bíblica nos ofrece la propuesta. Dios en un inicio tenía la idea número 1 de compartir con vos, de ser tu amigo, de que te alimentes de Él, literalmente de que Él sea tu todo, y además te dio privilegios en un inicio de ser rey de esta tierra. De hecho, el ser humano se hace de la tierra, literalmente representa a la tierra, y de ser sacerdote, o sea, de adorar a Dios, de representar a Dios, de ofrecer ofrendas a Dios, lo cual es un privilegio enorme y que Dios se agrade en ellos, y de cumplir todas las responsabilidades que Dios les había dado explícitamente. Y estamos en este año, y en el momento que estés de tu vida diciendo: ¿será que tengo que estudiar esta carrera? ¿Será que tengo que unirme y aliarme con esta gente? ¿Será que tengo que prepararme de esta manera, por este camino? Y estamos preparándonos, pero de pronto a través del lente que estamos viendo están nuestros propósitos ahí puestos. Y sé que muchos, de verdad lo digo por la experiencia que he tenido en conversaciones, queremos agradar a Dios, queremos buscar sus propósitos, creemos que son mejores que los nuestros, y es por eso que lo hacemos, ¿verdad? No por estar locos, genuinamente lo digo, sino porque sabemos que Dios tiene una panorámica mejor de la vida que la nuestra. Entonces queremos ir por esos propósitos. Lo que pasa es que nosotros somos también representados por Adán y también representados por Caín en muchas ocasiones, en muchos momentos de nuestra vida, y nos encontramos tomando las decisiones que son a nuestra manera, las decisiones que son redefiniendo lo que está ahí y haciéndolo a nuestra conveniencia. Entonces te estaba diciendo, el propósito de Dios revelado en el texto al inicio tenía que ver con comunión, tenía que ver con una armonía perfecta. O sea, la armonía es ese concepto maravilloso donde las cosas están funcionando. Dios ordenó la casa, había un orden, había funciones, y además te dio responsabilidades preciosas, de ser la imagen de Dios en el mundo, de adorarlo, de representarlo. Así que Adán perdió esto, Caín perdió esto. Después Dios va a levantar un hijo que se llama Seth para procurar mantener esto, y de hecho ahí mismo en el texto, cuando hubo la caída en Génesis 3, Dios dijo: bueno, un día la serpiente será vencida también. Es un juicio que es una esperanza, más bien diría la primera profecía de Cristo. Para vos y para mí en este momento, no sé, pregúntate literalmente el contexto en el que estás, las opciones que tenés por delante, y cómo puedes proyectar lo que acabamos de hablar desde el episodio anterior. Que si Dios lo que quiere es una casa para habitar con vos, yo diría, y lo digo de una manera bíblica, es tu corazón ahora, somos nosotros. Porque fíjate que, yéndose muy adelante en la Biblia,
nos enseña la Escritura que ahora hay un nuevo templo. Gracias a lo que ha hecho Jesús, ese templo ya no es el jardín de Edén, ya no es un tabernáculo, ni siquiera el templo como literal del de Salomón, ahora es la iglesia. Y Jesucristo era un templo mismo, pero nosotros, la iglesia, Pedro, un discípulo de Jesús, llega y dice, somos piedras vivas que van edificando para construir un templo. Y está esta idea de que ahora vos y yo somos ese lugar de habitación de Dios. O sea, sé que suena un poco místico, es la verdad, es intangible a veces, pero es a través de la fe y a través del Espíritu. Así que, primero que nada, vos y yo ahora somos ese templo, ya no es necesario aquel jardín, en este preciso momento, en esta era en la que estamos. Entonces, pregúntate dentro de toda la panorámica de tu vida si en este momento es tu corazón ese espacio ordenado, como Dios lo dispuso en un momento para que Él habite. Pregúntate si literalmente estás administrando bien o mal, como le tocaba a Adán hacerlo. Y sobre todo, y esta es la que más me gusta, pongamos en perspectiva que hablando de propósito, nosotros fuimos diseñados a la imagen y semejanza de Dios, y esto más que ser algo romántico significa que literalmente representamos su carácter, o sea, cómo Él piensa, cómo Él actuaría, cómo Él sería. Y esto nos lleva a la práctica, y aquí sí podríamos hablar un montón de cosas que ocurren en nuestra cotidianidad. Hoy nuestro modelo es Jesucristo. Él es quien ha revelado al Padre para nosotros, nos ha dado una imagen mucho más, dice la Biblia en Colosenses 1:15, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Eso es lo que dice. Y Él nos muestra más al Padre. Así que, aterrizando, nosotros entendiendo que desde hace mucho tiempo lo que Dios quería era comunión con nosotros en un espacio sagrado, lo que significa un templo, y que ahora es nuestro interior, es nuestro corazón, metafóricamente, somos nosotros mismos, tanto como iglesia, o sea, como personas en comunidad y nosotros con Dios, y que tenemos el enorme privilegio de ser reyes y ser sacerdotes. Yo quisiera que pensés literalmente en la panorámica que tenés de tu vida y podás visualizarte redimiendo un poco aquello, pero haciéndolo en Cristo. O sea, desde nuestras fuerzas esto nunca va a pasar. Así que no sé cuáles son esas acciones, y quiero llevar esto más a la práctica y terminar el episodio con eso. No sé cuáles son esas acciones, esas decisiones que se te están planteando en este momento y vos sí las sabés, pero pesándolas un poco, siempre vas a tener la opción de que Dios te pregunte, ¿dónde estás? Y esa respuesta va a ser de un corazón, suena un poco juicioso ahorita, pero un corazón orgulloso, duro, que va a querer hacer las cosas a su manera, y eso va a dar la consecuencia de separarte de ese lugar sagrado donde vas a compartir con Dios, que es lo mejor porque ahí es donde estaba tu diseño original. O número 2, vas a tener la oportunidad de decir, no, aquí estoy y esto es lo que quiero hacer, y ya que estoy dirigiendo mi vida, pues la quiero dirigir a Cristo. Así que estaba muy interesado en compartir de estos temas, primero porque me generan demasiada curiosidad y al mismo tiempo, sinceramente, me genera mucha felicidad de estudiar esto. La perspectiva que estoy teniendo acerca de Dios, sobre todo con estos textos de Génesis, me ha cambiado la perspectiva de cómo vivo mi día a día, en la cual quisiera que los que tengamos este deseo lo ejecutemos. Y es representar a Dios, ser como Jesús es. Él es la imagen del Dios invisible. Moldearnos, que es nuestro propósito máximo, moldearnos y ser conformados a su imagen. Todo eso, por eso les digo, es súper coherente en la Biblia. En nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de reaccionar, en la manera en la que trabajamos. Y recordate el caso de Adán, también con quién nos aliamos, y con quién alimentamos negociaciones y con quién no. Mi objetivo con todo esto es, número 1, disfrutarlo, darte perspectiva acerca del texto, darte ideas que probablemente sean nuevas porque no son tan comunes, pero número 2, aterrizar a la práctica, entendiendo que si en un principio Dios nos hizo a su imagen y semejanza, el ser humano cayó, pero Dios no ha cesado su plan. Él no cambia. Y Él no cambió. De hecho, fuimos nosotros los que cambiamos a raíz de la caída. Y ahora,
todo el resto de la Biblia se trata de cómo Dios está ejecutando un plan perfecto, también en parte para restablecer aquel cielo y tierra. De hecho, la Biblia termina contándonos que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, donde dice que no va a haber templos, lo cual es increíble porque Él mismo estará con nosotros, lo vamos a conocer, lo vamos a contemplar como nunca lo hemos hecho todavía. Por eso le digo, es súper coherente, por eso te comparto esto. Pero lo cierto es que ahorita mismo tener estas escrituras tiene que ser luz para nosotros, tiene que ser guía para nosotros, y eso dice su palabra, que es como lámpara a mis pies. Y el conocimiento del propósito eterno que Dios se había planteado desde hace mucho tiempo, así lo dice el libro de Efesios también, desde antes, se cumple en Cristo, se cumple en Cristo. Y es ese Cristo, ese segundo Adán, pero esa versión final ya no es un prototipo, ya es la versión final a la cual vos y yo tenemos que apuntar a ser. Él es la ofrenda perfecta, como la de Abel. Él es la ofrenda perfecta, Él es el sacrificio perfecto, es el ser humano perfecto. Él es Dios reconciliando el cielo y la tierra, justificándonos, perdonándonos, redimiéndonos, pero sobre todo cumpliendo los propósitos del Padre. Eso es lo que nosotros teníamos que hacer desde el puro inicio. Así que nada, en este podcast también quisiera que reflexionemos cada uno. O sea, no darte respuestas exactamente, sino al rato hacer preguntas. Me encanta compartir todo esto, pero lo más importante para mí es de verdad reflexionar en nuestro corazón. Así que los próximos episodios es probable que partamos un poquito de esto, para que estés ahí al día siempre con lo que estamos viendo o escuchando, aprendiendo, estudiando. Y nada más, quiero terminar con esto. Si tenés preguntas, si hay algo que dije que te sonó interesante o que te generó preguntas, de verdad está como más bien extraño también, nada, que te animo a que me puedas escribir. Cardio Podcast está en Instagram, y por ahí podemos hablarnos, y también podemos hablarnos, si no, por redes sociales de mías personales, Daniel Montiel. Y bueno, nada, un abrazo, que la pasé súper bien, gracias por acompañarme, y de fijo nos vemos y nos escuchamos en un siguiente episodio de Cardio Podcast.